¿Estás listo para sentir verdadero miedo? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos para dormir. Son ecos de lo imposible, susurros recogidos en los lugares más sagrados y, a la vez, más profanados. Los cementerios. Hoy, abrimos las puertas de criptas olvidadas y desenterramos los testimonios de aquellos que han visto lo que no debe ser visto. De aquellos que han sentido el aliento helado de lo que ya no pertenece a este mundo. Hemos recopilado 10 relatos que desafían la lógica. 10 fragmentos de oscuridad que te llevarán al límite de tu cordura. En estos lugares, la fe se pone a prueba y, a veces, la oscuridad responde al llamado. Prepárate para un viaje donde cada sombra es una amenaza y cada silencio esconde un grito. Ajusta tus audífonos, apaga la luz. La primera puerta ya se está abriendo. Historia 1. El llanto que se escuchaba bajo la tierra en un panteón de Morelia, México. El padre Anselmo no era un hombre joven. Sus manos, manchadas por la edad y la cera de miles de velas, habían bautizado y dado la extremaunción a 3 generaciones en la misma parroquia. Conocía el panteón municipal de Morelia como conocía el ábside de su iglesia. Había caminado entre esas tumbas bajo el sol abrasador de mayo y durante las heladas noches de diciembre. Conocía el sonido del viento filtrándose entre los cipreses y el crujido de la cantera rosa al asentarse. Pero lo que comenzó a escuchar en aquella lluviosa semana de octubre, eso no era de este mundo. Todo comenzó con el entierro de los hermanos Alarcón. 2 niños pequeños, de 5 y 7 años, víctimas de una fuga de gas en su humilde casa. La tragedia sacudió al barrio. El funeral fue un evento desgarrador. Una pequeña multitud ahogada en llanto bajo una lluvia torrencial que parecía querer inundar las fosas recién cavadas. Los 2 pequeños ataúdes blancos fueron bajados a una misma tumba, un lote familiar modesto. La tierra húmeda y rojiza cubrió la madera barata, y el sepulturero, un hombre llamado Ramiro, selló la tumba con una pesada lápida de concreto provisional, apenas con los nombres arañados en el cemento fresco. Esa noche, la lluvia no cesó. El padre Anselmo se quedó hasta tarde en la sacristía, revisando los libros parroquiales. El panteón estaba justo al lado de la iglesia, separado solo por un muro bajo de piedra. Cerca de la medianoche, mientras cerraba la pesada puerta de roble, lo escuchó por primera vez. Un quejido. Agudo, débil, casi imperceptible bajo el sonido constante de la lluvia. Anselmo se detuvo. Aguzó el oído. Sonaba como un gato o un animal pequeño atrapado. Compasivo, tomó su paraguas y una linterna, y salió al camposanto. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, iluminando las cruces mojadas y las flores marchitas. Siguió el sonido, que parecía venir de la sección nueva, donde habían enterrado a los niños Alarcón. Cuando se acercó a la tumba, el sonido se detuvo. Extraño, murmuró. Inspeccionó el área. No había animales, solo el olor a tierra mojada y a cempasúchil podrido de tumbas cercanas. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al viento o a sus oídos cansados, y regresó a la casa parroquial. La segunda noche fue peor. La lluvia había amainado, dando paso a una niebla densa y fría que se aferraba al suelo. El panteón parecía un mar de algodón gris. El padre Anselmo había terminado sus oraciones vespertinas y se preparaba para dormir cuando el sonido regresó. Esta vez no era un quejido. Era un llanto. Inconfundiblemente, el llanto de un niño. Un sollozo desesperado, ahogado, que parecía venir de muy lejos. «Mamá. Mamá». El corazón del sacerdote dio un vuelco. Se puso la sotana sobre el pijama y corrió hacia el panteón. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propias manos. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz sonando hueca. «¿Hay alguien herido?». El llanto se intensificó. «¿Ayuda? Tengo frío. Está oscuro». El panteón estaba cerrado con llave. Nadie podía haber entrado. Anselmo llegó a la tumba de los hermanos Alarcón. El sonido provenía, sin lugar a dudas, de allí. Se arrodilló sobre el lodo, pegando la oreja a la lápida de concreto provisional. El frío de la piedra le quemó la piel. Desde abajo, desde el interior de la tierra sellada, el llanto era cristalino. «Padre, ¿por qué nos dejó aquí? Sáquenos».
Anselmo retrocedió horrorizado, cayendo sentado sobre el barro. Se santiguó 3 veces, sus labios murmurando el Pater Noster sin control. ¿Era posible? ¿Un entierro prematuro? ¿Catalepsia? La idea era monstruosa. Pero eran 2 niños, ambos al mismo tiempo. Se levantó y corrió a buscar a Ramiro, el sepulturero, que vivía en una pequeña casa junto a la entrada del panteón. Golpeó la puerta con fuerza hasta que un Ramiro somnoliento y malhumorado le abrió. «Padre». «¿Qué pasa?» «Son las 3 de la mañana». «Ramiro, las herramientas». «Rápido». «Los picos, las palas». «Tenemos que abrir la tumba de los Alarcón». Ramiro lo miró como si estuviera loco. ¿Abrir? Padre, está sellada. ¿Se ha vuelto loco? Es un pecado. He escuchado llantos, Ramiro. Vienen de la tumba. Podrían estar vivos, gritó Anselmo, su voz rota por el pánico. El rostro de Ramiro palideció. Sin decir más, tomó 2 palas y un pesado mazo de hierro. Corrieron de vuelta a la tumba. La niebla se había disipado un poco, pero el aire era pesado, antinaturalmente quieto. Cuando llegaron, el llanto se había detenido. «No oigo nada, padre», dijo Ramiro, mirando nerviosamente a su alrededor. Estaban llorando. «Te lo juro por Dios». «Justo aquí», insistió Anselmo, señalando la lápida. «Padre, a veces la tierra se asienta». «El agua hace ruidos», comenzó a decir Ramiro, pero Anselmo lo interrumpió. No era el agua, era una voz. «Empecemos a cavar». Ramiro suspiró, pero obedeció. Levantó el mazo para romper el sello de concreto. Justo cuando el metal iba a golpear la piedra, una voz clara y diminuta salió de la tumba. «No se moleste. Ya es tarde». Ambos hombres se congelaron. El mazo resbaló de las manos de Ramiro y cayó al suelo con un golpe sordo. El padre Anselmo, temblando, levantó su crucifijo. «En el nombre de Cristo, ¿quién habla?» Un silencio pesado cayó sobre el cementerio. Duró 1 minuto, quizás 2. Entonces, un sonido diferente emergió de la tierra. No era un llanto. Era una risa. Una risa seca, gutural, que no pertenecía a un niño. Sonaba antigua, cruel y profunda. La risa creció en volumen, vibrando a través del concreto, subiendo por las botas de los 2 hombres. Creyó que querían salir. «Padrecito», susurró la voz, ahora distorsionada, como si 100 voces hablaran a la vez. «Están con nosotros. Y tienen tanto frío». De repente, pequeños golpes frenéticos comenzaron a sonar desde el interior, como docenas de puños diminutos golpeando la tapa del ataúd. Pum, 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 pum. El sonido era ensordecedor, frenético, desesperado. Ramiro gritó y echó a correr, dejando caer su linterna. El padre Anselmo se quedó paralizado, bañado por la luz caída. Los golpes continuaron, rítmicos, violentos. El sacerdote comenzó a rezar el rito de exorcismo en voz alta, su voz temblando pero firme, rociando agua bendita sobre la lápida. «Va de retro, Satana». Los golpes cesaron abruptamente. La risa se convirtió en un gruñido furioso. Y entonces, tan rápido como comenzó, todo quedó en silencio. Silencio absoluto. Más profundo que la noche, más pesado que la tumba misma. El padre Anselmo nunca volvió a escuchar el llanto. Renunció a la parroquia la semana siguiente. Ramiro no volvió a hablar, dejó su trabajo esa misma noche y se mudó al estado vecino. La tumba de los hermanos Alarcón permanece sellada, pero los lugareños dicen que en las noches frías y lluviosas, si te acercas lo suficiente, no oirás un llanto, oirás una risa que espera pacientemente bajo la tierra. ¿Sientes ese escalofrío en la nuca? Eso es solo el comienzo de nuestro descenso a la oscuridad. Si esta historia ha perturbado tu calma, demuéstralo. Suscríbete ahora a este canal para que no te pierdas las 9 pesadillas que aún nos esperan esta noche. Y deja tu like si te atreves a apoyar lo que hacemos. Créeme, no querrás estar solo cuando llegue la siguiente historia.
Historia 2. La sombra que se arrodillaba frente a una cruz antigua en Sevilla, España. El calor en Sevilla, incluso de noche, es un manto pesado y pegajoso. El padre Mateo lo sabía bien. Llevaba 40 años sirviendo en la parroquia de San Gil, y el antiguo cementerio contiguo era su refugio. No le temía, los muertos eran vecinos silenciosos, mucho más tranquilos que los vivos. Su rutina nocturna, antes de retirarse, era dar un último paseo por los senderos de cipreses, rezando el rosario, el aroma del jazmín y la dama de noche mezclándose con el olor frío del mármol. El cementerio era antiguo, con secciones que databan del siglo XVII. Había una zona en particular, la más vieja, que casi nadie visitaba. Estaba dominada por una enorme cruz de hierro forjado, oxidada por siglos de lluvia y sol, que marcaba la fosa común de una epidemia olvidada. A sus pies, había una sola lápida legible, la de un hidalgo menor llamado don Rodrigo de Guzmán, muerto en 1680. Nadie en Sevilla recordaba a los Guzmán. Fue en una noche de luna llena de agosto cuando Mateo la vio por primera vez. Estaba terminando su último misterio, sus dedos pasando sobre la cuenta de madera, cuando un movimiento en la periferia de su visión le llamó la atención. Allí, en la sección antigua, había una figura. Estaba oscuro bajo los árboles, pero la luna perfilaba una silueta. Parecía una persona, completamente inmóvil, arrodillada frente a la lápida de don Rodrigo. El padre Mateo frunció el ceño. El cementerio cerraba a las 7. ¿Un doliente tardío? ¿Un vándalo? Disculpe, llamó Mateo con voz firme pero amable. El camposanto está cerrado. Debe retirarse. La figura no se movió. Seguía arrodillada, con la cabeza inclinada, en una postura de profunda oración o de absoluta desesperación. Mateo se acercó con cautela. A medida que avanzaba, el aire parecía enfriarse, un alivio momentáneo del calor agobiante. Pero este frío era diferente. Era un frío seco, que erizaba la piel. Le he dicho que debe irse, comenzó de nuevo, ahora a solo 10 metros de distancia. Fue entonces cuando la luna salió plenamente de una nube. La luz bañó la escena. No era una persona. Era una sombra. Mateo se detuvo en seco. No era la sombra de algo. No había árbol, ni estatua, ni persona que la proyectara. Era una mancha de oscuridad absoluta, con la forma definida de un hombre alto y delgado, arrodillado sobre la piedra. Era opaca, más negra que la noche misma, como si alguien hubiera recortado esa figura del tejido de la realidad. El sacerdote sintió que el rosario resbalaba de sus dedos sudorosos. Murmuró una oración. La sombra permaneció inmóvil. Un engaño de mis ojos cansados, pensó. Parpadeó con fuerza. La sombra seguía allí. Con un valor que no sentía, dio un paso más. La sombra no reaccionó. Se quedó allí, rezando a una tumba que llevaba 300 años sin recibir una flor. Incapaz de procesarlo, el padre Mateo retrocedió lentamente, nunca dándole la espalda, y se encerró en la casa parroquial, el corazón golpeándole las costillas. La noche siguiente, volvió. No podía evitarlo. Una parte de él necesitaba demostrar que había sido una alucinación, un efecto del calor y la fatiga. Llegó a la misma hora. La luna estaba ligeramente menguante. Miró hacia la sección antigua. Estaba allí. La misma silueta. La misma postura. Arrodillada frente a la cruz de hierro. Esta vez, Mateo no se acercó tanto. Se quedó en el sendero principal, observando. ¿Qué rezaba? ¿Por qué allí? Decidió investigar. Al día siguiente, pasó horas en los archivos polvorientos de la parroquia. Buscó a don Rodrigo de Guzmán. Lo que encontró fue escaso, un hidalgo conocido por su crueldad, un hombre que murió solo, sin confesión, tras caer de su caballo. Se rumoreaba que había asesinado a su propio hermano por la herencia. La cruz de hierro, descubrió Mateo, no era por la epidemia, sino que había sido erigida por el obispo de la época para contener la impiedad de aquel rincón del cementerio. Esa noche, la tercera noche, Mateo regresó armado con su estola y un frasco de agua bendita. La sombra estaba allí,
como un actor puntual en una obra macabra. En el nombre de Dios, dijo Mateo, su voz resonando en el silencio. Si eres un alma en pena, habla. ¿Qué buscas? La sombra no habló. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a moverse. No se levantó. Inclinó la cabeza hacia atrás, como si mirara al cielo, aunque no tenía rostro. Mateo sintió una ola de frío tan intensa que le cortó la respiración. ¿Te arrepientes de tus pecados?, preguntó el sacerdote, avanzando un paso. La sombra bajó la cabeza de nuevo y luego hizo algo que heló la sangre de Mateo. Levantó una mano, una extensión de pura oscuridad, y la posó sobre la lápida de don Rodrigo. No la tocó. La sombra de la mano pareció hundirse en la piedra. Un sonido bajo, como el de una piedra de molino girando, surgió del suelo. «Basta», gritó Mateo, y arrojó el agua bendita. El líquido sagrado golpeó la silueta. No hubo un siseo, ni vapor. En el instante en que las gotas tocaron la oscuridad, la sombra colapsó sobre sí misma, como si fuera un agujero que se cerraba, y desapareció. Mateo se quedó jadeando, el olor a ozono y a tierra removida llenando el aire. Se acercó a la tápida, temblando. Donde la sombra había estado arrodillada, el mármol no estaba frío por la noche, estaba helado, cubierto por una fina capa de escarcha negra que quemaba al tacto. Y donde la mano de sombra había tocado la piedra, había 5 marcas, como arañazos profundos, que no estaban allí el día anterior. El padre Mateo selló esa sección del cementerio. Nadie más ha entrado allí. Pero él, desde la ventana de su dormitorio, sigue mirando cada noche. La sombra ya no reza. A veces, la ve de pie, mirando la cruz. Otras veces, la ve caminar lentamente entre las tumbas, como si buscara una salida. Pero siempre, antes del amanecer, regresa a la tápida de don Rodrigo, se arrodilla, y espera. El silencio de una tumba no siempre significa paz. A veces, es solo una pausa. Hay almas que no pueden descansar, y hay sombras que no quieren olvidar. Si esta historia te ha hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu propia habitación, suscríbete ahora mismo. El terror no espera. Y deja un like si crees que el padre Mateo debería haber dejado a la sombra en paz. Avancemos, la noche aún es joven. Historia 3, el ataúd que comenzó a moverse durante un rezo en Arizona, EUA. El desierto de Arizona no perdona. El sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, y en el pequeño cementerio de la misión de San Xavier, el calor era un personaje más en el funeral de Silas Croft. El padre Elías secó el sudor de su frente con la manga de su sotana. Era un hombre pragmático, acostumbrado a la dura realidad del desierto. Los entierros aquí eran rápidos, solemnes y silenciosos. Había apenas 5 personas presentes para despedir a Silas, su sobrina, 2 trabajadores del rancho y los 2 sepultureros del condado. Silas había sido un ermitaño, un hombre que vivió solo en las colinas y del que se decía que traficaba con artefactos indígenas robados. Su muerte fue tan solitaria como su vida, un ataque al corazón en su cabaña, descubierto una semana después. El ataúd era una caja simple de pino. Estaba colocado sobre el agujero recién cavado, sostenido por correas de lona gruesa unidas a un cabrestante metálico. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de alguna cigarra lejana y la voz monótona del padre Elías recitando el rito funerario. De las cenizas a las cenizas, del polvo al polvo, recitaba, su voz sonando extrañamente delgada en el aire abierto. Hizo la señal de la cruz sobre el féretro. Te encomendamos, Silas, a la misericordia de Dios. Fue entonces cuando ocurrió el primer sonido. Un golpe. Toc. Fue sordo, seco, inconfundible. Vino desde dentro del ataúd. El padre Elías se detuvo a mitad de la frase. Los 2 sepultureros se miraron, sus rostros curtidos palideciendo bajo el bronceado. La sobrina ahogó un grito. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los rancheros. Elías levantó una mano, pidiendo calma. El cuerpo se asienta, dijo, aunque su corazón había empezado a latir con fuerza. Es el calor. Expansión de gases. Es natural. Intentó sonar convincente, pero la duda ya se había instalado.
Intentó continuar. Que los ángeles te lleven al paraíso. Toc. 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 Esta vez fueron 3 golpes. Claros, deliberados y mucho más fuertes. El ataúd de pino vibró visiblemente sobre las correas. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Fue un silencio pesado, aterrorizado. La sobrina comenzó a sollozar, no de tristeza, sino de puro miedo. «Dios mío, padre», gritó el otro ranchero. ¿Está vivo? Tenemos que sacarlo». Los sepultureros, rompiendo su parálisis, se movieron hacia el cabrestante. «Alto», ordenó Elías. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Catalepsia? ¿Enterrado vivo? Silas había sido examinado por el forense del condado. Había estado muerto por más de una semana. No había ninguna posibilidad de que estuviera vivo. «Es una trampa», susurró Elías, más para sí mismo que para los demás. «¿Qué dice, padre?», preguntó el sepulturero jefe, con la mano en la palanca. El rito debe terminarse», dijo Elías, su pragmatismo reemplazado por un miedo súbito y primordial. «Sea lo que sea que esté ahí dentro, no es Silas Croft». «Pero está golpeando», gritó la sobrina. «Bam. Bam. Bam. Bam». Los golpes se volvieron frenéticos, violentos. El ataúd no solo vibraba, se sacudía. Saltaba sobre las correas de lona, que gemían bajo la tensión. Era como si un animal salvaje estuviera atrapado dentro, lanzándose contra la tapa de madera. «Está tratando de salir», gritó el ranchero, retrocediendo. «No», dijo Elías, sus ojos fijos en el féretro que se sacudía. Agarró su crucifijo de plata, la superficie ya caliente por el sol de Arizona. «No está tratando de salir. Está tratando de detenernos». Elías entendió. Silas había vivido una vida de profanación, robando lo sagrado de la tierra. La tierra ahora lo reclamaba, pero el rito cristiano lo estaba protegiendo, o quizás, enfureciendo a lo que ya se había aferrado a él. «Bajen el ataúd». «Ahora», gritó Elías, cambiando de opinión. «Pero, padre. Obedezcan. Terminen el entierro». El sepulturero jefe, con el rostro desencajado por el terror, soltó el freno del cabrestante. Con un chirrido metálico, las correas comenzaron a desenrollarse, bajando el ataúd que se convulsionaba hacia la oscuridad de la fosa. Los golpes se volvieron ensordecedores. Sonaban menos como puños y más como pezuñas o rocas golpeando la madera. ¡Crack! Una de las tablas de pino de la tapa se partió. Una astilla salió volando. La sobrina gritó y corrió hacia el auto. «Rápido», urgió Elías. El ataúd golpeó el fondo de la fosa con un golpe sordo y hueco. Las sacudidas continuaron, haciendo que la tierra de los bordes se desmoronara hacia adentro. «Las palas», gritó Elías a los rancheros. Tomó su hisopo y roció agua bendita en el agujero. En el instante en que el agua tocó la madera rota, un sonido inhumano emergió de la fosa. No fue un grito, sino un siseo profundo, como el de una caldera sobrecalentada a punto de explotar. Un vapor fétido, con olor a azufre y carne vieja, salió del agujero. Los hombres empezaron a palear la tierra con desesperación, el sonido seco de la grava golpeando la madera compitiendo con los golpes que venían de abajo. «Bam. Bam». La tierra cubría el féretro. Los golpes se hacían más sordos. «Tú, tú». Elías rezaba en latín, en voz alta, gritando las palabras de la encomendación final. «Tú». Y luego, silencio. Los hombres dejaron de palear, respirando agitadamente. El vapor se disipó. El sol seguía brillando. Todo estaba quieto. Terminaron de llenar la tumba en 5 minutos, sin decir una palabra. Apisonaron la tierra con fuerza. Nadie habló en el camino de regreso. Los rancheros se fueron sin despedirse. Los sepultureros recogieron sus cosas y se marcharon. El padre Elías se quedó solo junto a la tumba fresca, el montículo de tierra rojiza bajo el sol blanco. Se quedó allí hasta el atardecer. No hubo más sonidos. Pero mientras observaba, vio algo que lo hizo retroceder.
La tierra de la tumba, la tierra que acababan de apisonar, se estaba moviendo. No con violencia, sino con un ritmo lento y deliberado. Subía y bajaba, como si la tumba estuviera respirando. A veces, la oración final no es un consuelo para el alma, sino un desafío para lo que la reclama. El padre Elías aprendió que algunas tumbas no deben cerrarse. Si el sonido de esos golpes todavía resuena en tus oídos, suscríbete a este canal. Te prometemos que el silencio que vendrá será aún peor. Y deja tu like si crees que el verdadero horror acaba de empezar. No te muevas, la oscuridad se profundiza. Historia 4, la mujer vestida de negro que pedía confesión en Veracruz, México. El cementerio de Veracruz huele a sal, a humedad y a gardenias demasiado maduras. La niebla del Golfo entra rodando cada noche, envolviendo las tumbas en un abrazo blanco y espeso. El padre Javier, un hombre joven recién asignado a la parroquia del puerto, encontraba la atmósfera opresiva. La reja principal del cementerio era una obra maestra de hierro forjado del siglo XIX, oxidada por la brisa marina. Javier tenía la costumbre de cerrar personalmente el pesado candado al anochecer, después de la última misa. Una noche, durante la temporada de nortes, cuando el viento golpeaba con fuerza, llegó a la reja y la encontró allí. Era una mujer, de espaldas a él, mirando hacia el interior del cementerio. Estaba vestida completamente de negro, con una mantilla pesada que le cubría la cabeza y el rostro. Parecía una viuda de luto riguroso, de una época ya pasada. «Señora», dijo Javier, aclarando la garganta. «Ya es tarde. Voy a cerrar». La mujer se giró. La niebla era tan densa que no podía distinguir sus rasgos bajo el velo. Solo la negrura absoluta donde debería estar su rostro. «Padre», su voz era un susurro, seco como hojas muertas. «Por favor. Necesito confesarme. Es urgente. Mi alma está en peligro». Javier dudó. El protocolo era claro, la confesión debía ser en el confesionario, dentro de la iglesia. Pero la desesperación en su voz era palpable. Y el viento aullaba, como si la animara. «Señora, la iglesia está al lado. Vayamos allí». «No puedo», susurró ella. «No puedo dejar esta puerta. Por favor, padre. Escúcheme aquí. La reja servirá». Se arrodilló sobre la acera mojada, del lado de afuera del cementerio, y juntó sus manos enguantadas de negro. Javier suspiró. Vio la urgencia como una necesidad pastoral. Se colocó la estola morada que llevaba en el bolsillo y se arrodilló de su lado de la reja. El hierro frío separaba al sacerdote del penitente. «En el nombre del Padre, y del Hijo», comenzó. «Bendígame, Padre, porque he pecado», interrumpió ella. «Mi última confesión fue, hace mucho tiempo». Su voz temblaba. «He pecado de omisión. Dejé que muriera. Yo lo vi caer, y no hice nada». Javier escuchaba pacientemente. Eran los pecados habituales, remordimiento, culpa, miedo. «¿Quién era, hija mía?», preguntó suavemente. «Era mi esposo. Lo odiaba. Él me golpeaba. Se cayó en el pozo, en nuestro patio. Gritó mi nombre. Y yo me quedé en la cocina. Escuché cómo el agua, cómo luchaba. Y me quedé quieta. Recé para que terminara». La mujer empezó a sollozar, un sonido seco, sin lágrimas. Javier sintió una profunda piedad. «Dios es misericordioso, hija. El arrepentimiento es el primer paso». «No he terminado», dijo ella. «Después de que murió, lo enterré cerca del río. Pero su alma no descansa. Y ahora viene por mí. Está aquí». Javier miró por encima del hombro de la mujer, hacia la calle brumosa. No había nadie. «Estás a salvo aquí, en la casa de Dios», la tranquilizó. «Reza el acto de contrición conmigo». Javier bajó la cabeza y comenzó la oración de absolución. «Ego te absolvo a peccatis tuis». Recitó las palabras sagradas. El viento se detuvo de repente. Un silencio total cayó sobre ellos,
tan absoluto que Javier podía oír el latido de su propio corazón. Cuando terminó, levantó la vista. La mujer había desaparecido. Javier se puso de pie de un salto. «Señora». Miró calle arriba y abajo. La niebla estaba quieta. No había sonido de pasos huyendo. Simplemente se había desvanecido. «Extraño», murmuró. Cerró el candado, profundamente perturbado, y se retiró. No la vio durante una semana. Comenzó a creer que había sido un sueño febril, un producto de la humedad y la soledad del puerto. Pero la noche siguiente, allí estaba. Mismo lugar. Misma postura. «Padre», susurró ella cuando él se acercó, esta vez con más temor que piedad. «¿Hija? Te fuiste la semana pasada». No pude soportar la absolución. Él estaba mirando, dijo ella, señalando con la cabeza hacia la oscuridad del cementerio detrás de Javier. Javier se giró. No vio nada, solo las cruces blancas en la niebla. «Terminemos esto», dijo él, arrodillándose de nuevo, esta vez sin soltar el crucifijo en su bolsillo. «Debes aceptar el perdón». «Él no me dejará», dijo ella. «Mi pecado fue grande, pero mi castigo es eterno. Yo no lo dejé descansar, ahora él no me deja entrar». «¿Entrar a dónde?», preguntó Javier. «Ahí», dijo ella, señalando el cementerio. «Mi cuerpo está ahí. Pero mi alma está atrapada en esta puerta». La sangre de Javier se heló. «¿Tu cuerpo?». «Bajo el gran árbol de ceiba. Sin nombre». Javier recordó un viejo árbol en el centro del camposanto, un lugar donde nadie era enterrado debido a las enormes raíces. «Estás muerta», afirmó, no preguntó. «Estoy perdida», corrigió ella. «Y él me está llamando». Javier miró a través de la reja, más allá del velo, tratando de ver su rostro. Solo vio oscuridad. «Si buscas la paz, reza conmigo». «Ahora», ordenó. Comenzó de nuevo la oración de absolución, esta vez en voz alta, con autoridad. «Yo te absuelvo». Mientras hablaba, la mujer comenzó a temblar. «No. No», gritaba. «Está aquí. No me dejes con él». «En el nombre del Padre, y del Hijo». Un viento violento surgió dentro del cementerio, azotando las hojas del árbol de ceiba. La mujer se aferró a los barrotes de hierro. El metal comenzó a sisear y a humear donde ella lo tocaba, como si sus manos fueran de ácido. «Y del Espíritu Santo», concluyó Javier, haciendo la señal de la cruz. En el instante en que la oración terminó, la mujer lanzó un grito desgarrador. No fue un grito de alivio, sino de agonía. Su forma pareció disolverse, como tinta en el agua, absorbida por la niebla. El olor a ozono y a pantano podrido llenó el aire. Javier se quedó allí, jadeando, aferrado a la reja ahora helada. Al día siguiente, fue al árbol de ceiba. Excavó un poco en la base, entre las raíces. Encontró un viejo medallón de plata oxidado y un fragmento de hueso. Javier nunca volvió a ver a la mujer. Pero a veces, en las noches de norte, cuando pasa junto a la reja principal, puede escuchar un susurro en el viento. A veces es la voz de una mujer pidiendo piedad. Otras noches, es la risa gutural de un hombre, que parece disfrutar de una compañía eterna. El arrepentimiento puede ser una puerta al cielo, pero para algunos, la confesión solo confirma que ya están en el infierno. Si esta historia ha hecho que te cuestiones qué pecados te esperan en la oscuridad, suscríbete a nuestro canal. Aquí, todas las confesiones son escuchadas. Y deja tu like para que podamos seguir abriendo las puertas que otros prefieren mantener cerradas. Historia 5, la campana que sonaba sola a las 3 de la madrugada en Salamanca, España. Salamanca es una ciudad de piedra dorada y sabiduría antigua. Pero en las afueras, en el pueblo abandonado de Ochate, ahora parte de la provincia de Salamanca, la sabiduría da paso a un silencio sepulcral. Allí se alza la torre de una iglesia en ruinas, un campanario que no ha tenido campana en más de un siglo. O eso creían todos. El padre Ignacio fue enviado a un monasterio cercano para un retiro espiritual. Era un hombre de fe lógica,
un estudioso de Tomás de Aquino que creía que Dios obraba a través de la razón. Las historias de fantasmas le parecían supersticiones de mentes débiles. El monasterio era austero y silencioso, perfecto para la contemplación. Pero en su primera noche, algo perturbó su sueño. Clan. Un sonido metálico, solitario y profundo. Ignacio se sentó en su catre. Miró su reloj. Eran las 3 de la madrugada en punto. El sonido había sido claro, el de una campana de iglesia. Pero el monasterio no tenía campana, usaban una matraca de madera para llamar a la oración. Clan. Otra vez. El sonido era distante, pero pesado. Parecía venir del valle, de las ruinas de Ochate. Ignacio se asomó a la ventana. La noche era clara, iluminada por una luna casi llena. A lo lejos, podía ver la silueta dentada del campanario abandonado. Clan. El sonido reverberó y luego murió. El silencio que siguió fue absoluto. A la mañana siguiente, en el desayuno, preguntó a los monjes. Ah, sí. La campana del diablo, dijo el abad, un hombre anciano, sin levantar la vista de su cuenco de avena. Suena todas las noches a las 3. Nadie sabe por qué. ¿Pero cómo?, insistió Ignacio. Fui a las ruinas. No hay campana. La viga está podrida, ni siquiera soportaría el peso de una. La razón no siempre explica los caminos de Dios, ni los del adversario, padre Ignacio, dijo el abad, y dio el tema por zanjado. Ignacio, sin embargo, no estaba satisfecho. Era un desafío a su lógica. Esa tarde, caminó hasta las ruinas de Ochate. El lugar era desolador. El techo de la iglesia se había derrumbado, dejando las estrellas como bóveda. Subió con dificultad por los escalones desmoronados del campanario. Tal como había dicho, no había campana. La viga de madera de la que debería colgar estaba rota y carbonizada. El suelo estaba cubierto de excrementos de pájaros y escombros. No había nada que pudiera hacer ese sonido. Viento, se dijo. El viento silbando a través de la piedra, creando una acústica extraña. Pero el sonido había sido metálico, inconfundible. Esa noche, Ignacio no durmió. Se sentó en su celda, con la ventana abierta, mirando el reloj. 2:58, 2:59. Las 3 de la madrugada. Clan. El sonido le golpeó el pecho. Era tan claro como si estuviera al lado. Clan. Ignacio tomó su linterna y su abrigo. Salió del monasterio y corrió hacia las ruinas. Tenía que ver qué era. Si era alguien haciendo una broma, lo descubriría. Corrió por el sendero rocoso, la luz de su linterna rebotando en los árboles. El sonido seguía, a intervalos regulares. Clan. Clan. Llegó a las ruinas sin aliento. El sonido era ensordecedor ahora, vibraba en sus huesos. Miró hacia el campanario. No había nadie. Clan. El sonido venía directamente de la torre vacía, pero no había campana. Era como si el sonido mismo fuera una entidad física, golpeando el aire donde la campana debería haber estado. ¿Quién está ahí?, gritó Ignacio, su voz temblando. El sonido se detuvo. Ignacio apuntó su linterna hacia la abertura del campanario. Y vio algo. No era una campana. Eran 2 puntos de luz roja, brillantes como carbones encendidos, que lo miraban desde la oscuridad de la torre. Ignacio se congeló. El olor a azufre, débil al principio, se hizo más fuerte. Un gruñido bajo, como el de un perro enorme, retumbó desde la torre. Los 2 puntos rojos descendieron lentamente, como si bajaran por una escalera invisible. Ignacio levantó su crucifijo. «Detente, en nombre de Cristo». Las luces rojas se detuvieron. Parpadearon. Y luego, una voz que no era una voz que pareció formarse dentro de la propia cabeza de Ignacio, habló. ¿Cristo? Él no viene aquí, sacerdote. Esta es mi torre. Esta es mi hora. Clan. El sonido estalló junto a su oído, tan fuerte que lo derribó.
Cayó de espaldas sobre las lápidas rotas del antiguo patio de la iglesia. La linterna se apagó. Se quedó en la oscuridad total, paralizado por el terror, mientras el sonido de la campana fantasma golpeaba una y otra vez, contando las horas de la madrugada. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando el primer rayo de sol gris tocó el horizonte, el sonido cesó. Ignacio se levantó, temblando, cubierto de tierra y rocío. Corrió de vuelta al monasterio, recogió sus cosas y se fue de Salamanca ese mismo día. Abandonó sus estudios de Aquino y dedicó el resto de su vida a estudiar demonología y ritos de exorcismo. Nunca encontró una explicación lógica para lo que vio, o para el sonido de la campana oxidada que, según los lugareños, no existe, pero que sigue sonando cada noche a las 3, llamando a su congregación desde el abismo. Las 3 de la madrugada es conocida como la hora muerta, un momento en que el velo entre mundos es más delgado. Algunos dicen que es la hora perfecta para rezar. Otros, que es la hora perfecta para escuchar. Si esta historia ha hecho que mires tu reloj con temor, suscríbete. Tenemos muchas más horas muertas que compartir contigo. Y deja tu like si crees que el padre Ignacio debió haberse quedado en su cama. El siguiente sonido que escuches podría ser el de tus propios pasos. Historia 6. Los pasos que seguían al padre dentro del Panteón de Dallas, Iowa. El Calvary Hill Cemetery en Dallas es vasto. Un océano de lápidas de granito y césped perfectamente cuidado. El padre Thomas era el capellán residente, un hombre amable y metódico que encontraba paz en la quietud del lugar. Su trabajo consistía en oficiar los entierros y, más a menudo, simplemente caminar, rezando por las almas de los que yacían allí. Sus paseos favoritos eran al atardecer, cuando el brutal sol de Texas se rendía y el aire se enfriaba. Los únicos sonidos eran sus propios pasos sobre la grava de los senderos y el susurro del viento en los robles. Pero una tarde de martes, ese silencio se rompió. Mientras caminaba por la sección de los veteranos, escuchó algo detrás de él. Crunch. Un paso sobre la grava. Thomas se detuvo. Miró hacia atrás. El sendero estaba vacío, extendiéndose unos 200 metros hasta la capilla principal. No había nadie. «Hola», llamó. Solo el viento respondió. Se encogió de hombros. Un ciervo, probablemente. El cementerio estaba lleno de ellos. Continuó caminando. Crunch. Crunch. Se detuvo de nuevo. Los sonidos se detuvieron inmediatamente después de que él lo hizo. Eran pasos, definitivamente. Alguien estaba caminando detrás de él, imitando su cadencia. Miró de nuevo. Nada. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y extrañas desde las lápidas. Muy bien, esto no es divertido, dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonto. Quienquiera que sea, salga. Silencio. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez más rápido. Crunch, crunch, crunch. Los pasos detrás de él también aceleraron, manteniendo la distancia. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Lo estaban siguiendo. El corazón de Thomas comenzó a latir con fuerza. Esto no era un ciervo. Un ciervo habría huido o se habría quedado quieto. Esto era deliberado. Llegó a una bifurcación en el sendero. Uno llevaba de vuelta a la capilla, el otro a la antigua sección católica, llena de ángeles de piedra llorones. Giró bruscamente hacia la capilla. Crunch, crunch, crunch. Los pasos giraron con él, sin dudar. El padre Thomas era un hombre racional. Era Dallas, no Transilvania. Debía haber una explicación. ¿Un bromista? ¿Un vagabundo escondiéndose entre las tumbas? Decidió probar algo. Dejó de caminar y se quedó completamente quieto. El silencio volvió. Esperó. 10 segundos. 30. 1 minuto. Nada. Lentamente, dio un solo paso. Crunch. Inmediatamente, detrás de él, crunch. Thomas se dio la vuelta de golpe. Nada. El sendero estaba vacío, bañado por la luz naranja del crepúsculo. Ya basta, gritó, su voz temblando de ira y una creciente ola de miedo.
Se giró y comenzó a caminar casi corriendo hacia la capilla, sus zapatos golpeando la grava con fuerza. Detrás de él, los pasos se convirtieron en una carrera, crunch 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 crunch, pero sonaban extraños. No eran pasos de zapatos. Sonaban más pesados. Como si alguien arrastrara los pies. No, peor. Sonaban como si alguien con botas de trabajo pesadas caminara sobre vidrio roto. El sonido era seco, agudo, y le erizaba la piel. Llegó a las escaleras de mármol de la capilla y subió corriendo de dos en dos. Abrió la pesada puerta de roble, entró en la oscuridad fresca del santuario y cerró la puerta de golpe, el sonido retumbando en la nave vacía. Se apoyó contra la madera, jadeando. El silencio del santuario lo envolvió. Estaba a salvo. Toc, toc. Un golpe en la puerta, justo detrás de su cabeza. Thomas saltó hacia adelante, tropezando con una alfombra. Se giró para mirar la puerta. Toc, toc, toc. Lentos, deliberados. ¿Quién eres?, susurró. Un silencio. Luego, un sonido de arañazos en la madera. Un escarrach largo y lento, como si una uña o una piedra afilada fuera arrastrada por el roble. Thomas retrocedió hasta el altar, agarrando el pesado crucifijo de latón. Este es un lugar sagrado. No puedes entrar. Los arañazos se detuvieron. Hubo un largo silencio. Thomas contuvo la respiración. Entonces, el sonido cambió. Ya no estaba en la puerta. Crunch, crunch. Venía del pasillo lateral. Dentro de la capilla. Thomas miró hacia la oscuridad cerca de la sacristía. Crunch, crunch. No había grava allí, solo baldosas de piedra. Pero el sonido era el mismo. Como si la cosa hubiera traído su propio suelo con ella. No, no, estás en mi cabeza, murmuró Thomas, retrocediendo. Crunch, crunch. Se estaba acercando, desde la oscuridad del pasillo. Thomas no podía ver nada, pero el sonido era claro, metódico. Y el olor, un olor a tierra húmeda y a metal oxidado, como sangre vieja. Thomas levantó el crucifijo. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te muestres. Los pasos se detuvieron. Estaban a solo unos metros, en la oscuridad del transepto. Un silencio tan profundo que dolía. Thomas podía oír el zumbido de la electricidad en el órgano. Y entonces, justo detrás de su oreja izquierda, tan cerca que sintió un aliento frío y húmedo en su cuello, un susurro que sonó como grava siendo aplastada. Pero, padre, ¿qué pasa si nunca me fui? Thomas gritó. Se dio la vuelta, blandiendo el crucifijo hacia el aire vacío. No había nadie. Huyó de la capilla y no se detuvo hasta llegar a su habitación en la rectoría, donde se encerró. Al día siguiente, pidió el traslado. Se fue de Dallas esa semana. Los nuevos capellanes del Calvary Hill ya no dan paseos al atardecer. Y los guardias de seguridad nocturnos informan a menudo de dos sonidos en el cementerio, los de sus propias botas patrullando, y el crunch ocasional de alguien que camina justo detrás de ellos, siempre fuera del alcance de sus linternas. El miedo más profundo no es a lo que ves, sino a lo que te sigue y no puedes ver. Es el miedo que te acompaña a casa. Si ahora estás escuchando los sonidos de tu propia casa con más atención, suscríbete. Te aseguramos que hay cosas peores que los pasos en el pasillo. Y deja tu like si vas a dejar una luz encendida esta noche. La próxima historia podría ser sobre lo que sucede cuando esa luz se apaga. Historia 7, la lápida que cambiaba de nombre en Puebla, México. El Panteón Francés de Puebla es un lugar de belleza melancólica. Construido en el siglo XIX, sus mausoleos ornamentados y estatuas de ángeles de mármol de Carrara le dan un aire de nobleza olvidada. El padre Miguel era el custodio de sus registros, un historiador aficionado más que un sacerdote de parroquia. Su trabajo era tedioso, catalogar las tumbas antiguas, muchas de las cuales estaban dañadas por el tiempo y el hundimiento del suelo. Había una sección en particular que le fascinaba, la de la familia de la Vega, una familia prominente que se había extinguido a principios del siglo XX. Una mañana de martes, estaba verificando una lápida de granito negro, simple pero elegante. Pertenecía a doña Inés de la Vega y Costilla.
1880 a 1901. Amada hija y hermana. Miguel anotó los datos, limpió las hojas secas de la superficie y continuó con su trabajo. El jueves de esa misma semana, un pequeño temblor sacudió Puebla. Nada serio, pero Miguel decidió recorrer el panteón para asegurarse de que ninguna estructura antigua hubiera sufrido daños. Regresó a la sección de los de la Vega. Todo parecía en orden. Se detuvo frente a la lápida de granito negro para asegurarse de que no se hubiera inclinado. Y entonces, frunció el ceño. La lápida no decía Inés. Claramente, grabado en la misma tipografía elegante, ahora se leía, Doña Elvira de la Vega y Costilla. 1882 a 1901. Amada hija y hermana. Miguel parpadeó. Sacó su cuaderno. No, esto no puede ser. Yo leí Inés. Miró a su alrededor. ¿Era esta la tumba correcta? Sí, estaba junto al gran ángel de ala rota. Era la misma. Debo estar volviéndome loco, murmuró. Quizás leyó mal la primera vez. ¿Elvire? ¿Bien? Corrigió su registro, sintiéndose avergonzado de su descuido. Pero la corrección le molestaba. Estaba seguro de haber leído Inés. Pasó el fin de semana. El lunes, regresó al panteón con un equipo de limpieza para tratar el moho en algunas criptas. Pasó de nuevo por la tumba de granito negro. Se detuvo y leyó la inscripción por tercera vez. Doña Leonor de la Vega y Costilla. 1879 a 1901. Amada hija y hermana. Miguel dejó caer su balde. El agua jabonosa se derramó sobre sus zapatos. No. Imposible. Se arrodilló, tocando las letras. Eran profundas, talladas en la piedra. No era pintura, no era una ilusión. El granito era sólido y frío. El nombre Leonor estaba allí, tan permanente como la muerte misma. Aterrorizado y fascinado, corrió a los archivos de la iglesia. Pasó todo el día revisando los registros de defunción de la familia de la Vega. Lo que descubrió lo dejó helado. Don Fernando de la Vega tuvo 3 hijas, Leonor, Inés y Elvira. Las 3 murieron en 1901. No había registro de cómo murieron. Solo la misma fecha de entierro para las 3. El registro parroquial era sospechosamente vago, mencionando solo una tragedia familiar. Miguel regresó al cementerio al atardecer, con una linterna y su libro de registros. ¿Qué pasó aquí?, susurró a la tumba, que ahora leía Leonor. Esa noche, no pudo dormir. ¿Qué pasaría al día siguiente? Volvería a ser Inés. ¿O Elvira? Regresó al amanecer. La niebla matutina aún cubría el suelo. Se acercó a la lápida. Doña Inés de la Vega y Costilla. Había vuelto a cambiar. Dios mío, exhaló. No es mi imaginación. Estaba sucediendo. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo? Esa tarde, Miguel tomó una decisión arriesgada. Se sentó en un banco frente a la tumba, con su Biblia, y decidió esperar. Vio el sol bajar, pintando el cielo de púrpura y naranja. Las sombras se alargaron y se fusionaron con la oscuridad. El panteón quedó en silencio. Exactamente a las 8:04 de la tarde, cuando la última luz del sol desapareció del horizonte, escuchó un sonido. Che. Venía de la lápida. Che. 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 Era el sonido de un cincel golpeando la piedra. Miguel encendió su linterna y apuntó el haz de luz directamente a la lápida. Estaba temblando. La piedra vibraba ligeramente, y pequeñas esquirlas de granito saltaban al aire. Ante sus ojos, las letras de Inés comenzaron a borrarse, a rellenarse desde abajo, mientras nuevas letras eran talladas a su lado. El nombre de Elvira emergía de la piedra sólida, letra por letra, con un sonido agudo y chirriante. Miguel estaba paralizado. Esto no era un fantasma, era una manifestación física, una alteración de la materia misma. ¿Qué quieren?, gritó, su voz rota por el miedo. El cincelado se detuvo. La piedra quedó a medio cambiar, mostrando el vir.
Un susurro colectivo, como el de 3 voces hablando a la vez, surgió de la tierra bajo la lápida. Que nos recuerden. Que me recuerden a mí. Fui yo. No, fui yo. Él me amaba a mí. Las voces se solapaban en una cacofonía de celos y odio. ¿Qué pasó en 1901? Preguntó Miguel, temblando. El fuego, susurró una voz, Inés. El veneno, siseó otra, Elvira. La caída, gimió la tercera, Leonor. Mentirosa. Tú lo mataste. No, fuiste tú. Miguel retrocedió. Ustedes no murieron en una tragedia. Fuimos la tragedia, respondieron las 3 voces al unísono. De repente, la lápida comenzó a vibrar violentamente. Los nombres cambiaban rápidamente, sin control, Inés, Elvira, Leonor, Inés, Leonor, Elvira, las letras parpadeando tan rápido que se volvían ilegibles, un desorden de granito tallado. La tierra frente a la tumba comenzó a agrietarse. Basta, gritó Miguel, arrojando agua bendita sobre la tumba. En el nombre de Dios, descansen. La vibración cesó. El sonido del cincelado se detuvo. Las 3 voces gritaron al unísono, un sonido agudo que se perdió en la noche. Miguel huyó. Al día siguiente, regresó con 2 albañiles. Trajeron una losa de concreto simple y cubrieron la lápida de granito negro por completo. Miguel realizó un rito completo de entierro sobre el concreto fresco, sellando lo que fuera que estuviera debajo. Nadie ha vuelto a ver la lápida de los de la Vega. Pero los cuidadores del cementerio dicen que, si pasas por allí, a veces puedes sentir una vibración bajo tus pies. Y si pones la oreja en el concreto, puedes escuchar un sonido muy débil, como el de un cincel sobre piedra, y 3 voces susurrando furiosamente, discutiendo sobre quién será recordada primero. Un nombre grabado en piedra se supone que es eterno. Pero el odio y los celos lo son aún más. Hay almas que lucharán por la eternidad solo para tener la última palabra. Si esta historia ha hecho que te preguntes qué secretos están enterrados justo debajo de la superficie, suscríbete. Seguiremos cavando. Y deja tu like si crees que ningún concreto puede contener un rencor tan antiguo. La próxima historia espera. Historia 8. El retrato que sonrió durante un sepelio en Madrid y España. El cementerio de la Almudena en Madrid es una ciudad en sí misma, una metrópolis de mármol y silencio que alberga a más almas que la ciudad viva. El padre Álvaro estaba oficiando un sepelio en un día gris y ventoso de noviembre. El funeral era para doña Carmen de Rivera, la matriarca de una familia adinerada, una mujer conocida en vida por su formidable riqueza y su carácter de acero. La familia había erigido un pequeño pero lujoso panteón. Sobre la puerta de bronce, habían colocado un retrato de doña Carmen en un nicho sellado, una fotografía en blanco y negro de su juventud, luciendo severa y orgullosa. El ambiente era tenso. La familia estaba allí más por obligación que por dolor. Se podía sentir el alivio mal disimulado por la muerte de la matriarca. El padre Álvaro, ajeno a los dramas familiares, comenzó el responso. El viento arrancaba las hojas de los árboles y hacía que su voz sonara débil. Demos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Carmen, comenzó, levantando la vista hacia los dolientes. Mientras lo hacía, su mirada se posó en el retrato sobre el panteón. Por un segundo, le pareció que la comisura de los labios de doña Carmen, tan severos en la foto, se curvaba ligeramente hacia arriba. Parpadeó. Un truco de la luz, pensó. El cristal que cubría la foto debía estar distorsionando la imagen. Continuó con la lectura del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levantó la vista de nuevo. La sonrisa era más amplia. Ya no era una ilusión. La boca de la mujer en la fotografía se había curvado inconfundiblemente en una sonrisa satisfecha, casi burlona. El padre Álvaro sintió un sudor frío en la nuca, a pesar del viento helado. Se detuvo. El silencio se hizo notar. ¿Padre? ¿Se encuentra bien?, preguntó el hijo mayor de la difunta, con impaciencia. Sí, un momento, tartamudeó Álvaro. Miró a los dolientes. Nadie más parecía estar mirando el retrato.
Todos miraban sus zapatos o sus teléfonos. Álvaro tragó saliva. Esto no está pasando. Es el estrés. La falta de sueño. Intentó concentrarse en su breviario. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo. Comenzó a recitar la oración, y con cada palabra, sentía que los ojos de la fotografía lo taladraban. No se atrevía a mirar. Santificado sea tu nombre. Un brillo en el rabillo del ojo le hizo levantar la vista. La sonrisa ahora era amplia, mostrando una hilera de dientes que no eran visibles en la foto original. Era una sonrisa triunfante, maliciosa. El rostro de la joven Carmen en la foto ahora tenía una expresión de complicidad diabólica. Álvaro se quedó sin aliento. Las palabras murieron en su garganta. Venga ya, padre. ¿Podemos terminar con esto? Tenemos una recepción, dijo el yerno. Álvaro, ahora pálido como el mármol, asintió mecánicamente. Levantó el hisopo para rociar el féretro con agua bendita. Recibe, Señor, en tu bondad, el alma de tu sierva Carmen. Crack. Un sonido agudo, como el de una copa de vino al romperse. Todos miraron hacia arriba. El cristal grueso que cubría el retrato se había agrietado de arriba a abajo. Y detrás del cristal roto, la fotografía había cambiado por completo. La mujer ya no sonreía. Estaba riendo. Con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta en una carcajada silenciosa y grotesca. Sus ojos, antes severos, ahora brillaban con una alegría maníaca. La viuda del hijo mayor soltó un grito y se desmayó. Los demás miembros de la familia retrocedieron horrorizados. ¿Qué es esto?, gritó el hijo. Es una broma de pésimo gusto. Pero el padre Álvaro sabía que no era una broma. Vio como la grieta en el cristal comenzaba a gotear un líquido oscuro y espeso, como alquitrán, que corría por el mármol blanco del panteón. El olor a azufre y a perfume caro inundó el aire. Álvaro levantó su crucifijo hacia el retrato que reía. Apártate, espíritu inmundo. En el nombre de Cristo, te ordeno que te vayas. La risa en la fotografía se detuvo abruptamente. La imagen volvió a su expresión severa original. La grieta en el cristal seguía allí, pero el líquido negro se había evaporado. La familia, en estado de shock, no esperó a que la tumba fuera sellada. Huyeron del cementerio. El padre Álvaro se quedó con los sepultureros, temblando, mientras terminaban su trabajo. Cuando todo terminó, se acercó al panteón. Miró de cerca la fotografía. Era la doña Carmen Severa de siempre. Pero en la esquina de su boca, si mirabas muy de cerca, había quedado el rastro de una sonrisa. Y la grieta en el cristal nunca pudo ser reparada. Cada vez que la reemplazaban, volvía a aparecer exactamente en el mismo lugar, como una cicatriz permanente en el rostro de la muerte. Dicen que los ojos son la ventana del alma. A veces, las fotografías también lo son. Y algunas almas están encantadas de demostrar que la muerte no es el final, sino el comienzo de su diversión. Si esta historia te ha hecho sentir observado, suscríbete. En este canal, los retratos siempre devuelven la mirada. Y deja tu like si crees que doña Carmen se está riendo en este mismo momento. No mires atrás, la 9ª puerta está a punto de abrirse. Historia 9, la puerta del mausoleo que se abría sola en Houston, EUA. El cementerio Glenwood en Houston es hermoso, un diseño paisajístico del siglo XIX lleno de robles cubiertos de musgo español. Pero también alberga algunos de los mausoleos más imponentes de Texas. El más grande pertenecía a los Vanderón, una familia de magnates petroleros cuya línea se extinguió en la década de 1970. Su mausoleo era una fortaleza de granito gris, con 2 puertas macizas de bronce sólido que pesaban, cada una, más de 1 tonelada. Estaban selladas. No con un candado, sino soldadas desde el exterior por orden del último heredero, que quería que la cripta familiar nunca fuera perturbada. Durante 40 años, no lo fue. El padre Chen, el capellán del hospital cercano, solía caminar por el cementerio para despejar su mente. Era un hombre de ciencia y fe, un jesuita que había estudiado física antes de tomar los hábitos. Una mañana, al pasar por el mausoleo Vanderón,
notó algo que hizo que se le helara la sangre, incluso en el calor húmedo de Houston. La puerta derecha de bronce estaba abierta. No forzada. No rota. Estaba entreabierta unos 20 centímetros, lo suficiente para crear una franja de oscuridad impenetrable en el interior. Chen llamó inmediatamente a la administración del cementerio. Estaban desconcertados. Las soldaduras estaban rotas, pero no cortadas. Parecían haberse partido limpiamente, como si el metal se hubiera vuelto quebradizo. Pensando que era obra de vándalos increíblemente fuertes, contrataron a un equipo de soldadores. Volvieron a sellar la puerta. Aplicaron nuevas y gruesas soldaduras de latón. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta de nuevo. Misma posición. 20 centímetros. Las nuevas soldaduras estaban rotas, esparcidas por los escalones de granito como dientes de metal. La administración, ahora asustada, llamó a la policía. Los detectives no encontraron nada. No había huellas dactilares, ni marcas de herramientas. No había palanca en el mundo que pudiera hacer eso sin dejar rastro. Pusieron cadenas pesadas y candados industriales alrededor de las manijas. A la mañana siguiente, las cadenas no estaban rotas. Estaban desenroscadas, los candados abiertos y colocados cuidadosamente a un lado. Y la puerta, abierta. 20 centímetros. El padre Chen estaba fascinado. Esto desafiaba la física. Pidieron su ayuda. Padre, esto no es normal. ¿Puede bendecir el lugar? Chen, escéptico pero intrigado, aceptó. Fue esa tarde, al atardecer, con el libro de rituales. Mientras rezaba frente a las puertas abiertas, sintió dos cosas: un frío intenso que emanaba de la oscuridad interior y un olor. Un olor a ozono y a polvo de siglos. Terminó el rito, roció agua bendita en la abertura. El agua siseó al tocar el umbral. Esa noche, instalaron cámaras de seguridad con sensores de movimiento, apuntando directamente a las puertas. Al día siguiente, el administrador del cementerio llamó a Chen, su voz era un susurro aterrorizado. Padre, tiene que ver esto. Chen fue a la oficina de seguridad. Vieron la grabación. La imagen era clara, las puertas cerradas y encadenadas. La hora marcaba las 7:12 de la tarde, el momento exacto del atardecer. A las 7:13 de la tarde, la cámara se llenó de estática. Solo un segundo. A las 7:14 de la tarde, la imagen regresó. Las cadenas estaban en el suelo. La puerta estaba abierta. 20 centímetros. Falló el equipo, dijo Chen, aunque no lo creía. Mire de nuevo, padre, dijo el guardia. Mire el contador de tiempo. Chen miró. El reloj marcaba 7 horas 13 minutos. Luego 7 horas 13 minutos y un segundo. Luego la estática. Cuando la imagen volvió, el reloj marcaba 7 horas 13 minutos y 3 segundos. ¿Qué pasó con el segundo 7 horas 13 minutos y 2 segundos? Preguntó Chen. Se ha ido. Desapareció de la grabación. Y mire esto. El guardia puso la grabación infrarroja de la noche. Durante horas, la puerta abierta permaneció inmóvil. Pero la cámara térmica mostraba algo. El interior del mausoleo debería haber estado a la temperatura ambiente, o más caliente, atrapando el calor del día. En cambio, estaba en azul profundo. Bajo cero. El frío salía de la abertura como niebla, aunque no era visible a simple vista. Esa noche, el padre Chen decidió enfrentarlo. Llevó una silla plegable, su estola y un termo de café. Se sentó a 30 metros del mausoleo, justo antes del atardecer. Los guardias de seguridad se quedaron en su vehículo, a una distancia prudencial. Las puertas estaban recién soldadas por tercera vez. El sol se hundió en el horizonte. Los grillos comenzaron a sonar. 7:12 de la tarde. Chen observaba, conteniendo la respiración. No hubo sonido. No hubo un estruendo de metal. Simplemente, se abrió. Con un movimiento lento, silencioso e imposible, la pesada puerta de bronce se deslizó hacia afuera.
Las soldaduras se partieron como si fueran de galleta, cayendo al suelo sin hacer ruido. La puerta se detuvo. Exactamente a 20 centímetros. La oscuridad en el interior era total, antinatural. Parecía absorber la luz del crepúsculo. El frío golpeó a Chen, haciendo que su café humeara en el termo. Chen se levantó, su corazón latiendo con fuerza contra su fe y su razón. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz sonando pequeña. Silencio. ¿Quién eres? Silencio. Chen dio un paso hacia la tumba. Luego otro. El olor a ozono era abrumador. Se paró frente a la abertura. Miró hacia la negrura. No podía ver nada, ni sarcófagos, ni paredes. Era un vacío. El alma de los Vanderorn descansa en Dios, dijo, levantando su cruz. Una voz respondió desde la oscuridad. No era una voz, sino la sensación de palabras formándose en su mente, frías y pesadas. Ellos descansan. Pero la puerta no es para ellos. Chen frunció el ceño. ¿Para quién es? Es para ti. El sacerdote sintió una fuerza invisible que tiraba de él. No de su ropa, sino de su centro, como un imán tirando de su alma. La oscuridad lo estaba invitando a entrar. No, gritó, plantando los pies. Estamos tan solos, susurró la voz. Y la casa es tan grande. Solo 20 centímetros. Es lo único que necesitas para unirte a nosotros. Entra. Chen sintió que su voluntad se desvanecía. El vacío parecía cálido de repente, acogedor. Un alivio del calor de Houston y del peso de la vida. Dio un paso hacia el umbral. En ese momento, el crucifijo de plata que llevaba en el cuello se deslizó fuera de su camisa y golpeó el umbral de granito. Hubo un destello de luz azul, un sonido como el de un trueno seco, y una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás. Cayó violentamente al suelo, a 10 metros de distancia. Las puertas de bronce se cerraron de golpe con un estruendo que sacudió el suelo. El sonido del metal retumbó en todo el cementerio. Los guardias corrieron hacia él. Chen estaba vivo, pero temblando incontrolablemente. El crucifijo en su pecho estaba negro y deformado, derretido por un calor imposible. Nunca volvieron a soldar la puerta. Simplemente construyeron un muro de ladrillo frente a ella. Pero el padre Chen sabe la verdad. No estaba abriéndose para dejar salir algo. Se estaba abriendo para dejar entrar a alguien. Algunas puertas nunca deben ser cerradas. Y otras, nunca deben ser abiertas. Pero las peores son las que se abren por sí solas y te invitan a pasar. Si sientes la atracción de ese vacío, suscríbete a este canal. Tenemos muchas más puertas que mostrarte. Y deja tu like mientras aún estás del lado de los vivos. Nos queda una historia más. El último sello está por romperse. Historia 10. El niño que dejaba flores frescas en San Luis Potosí, México. El cementerio de El Saucito en San Luis Potosí es un laberinto de tumbas desgastadas por el tiempo y el sol, implacable del desierto. El padre Gabriel, un anciano sacerdote franciscano, había pasado toda su vida cuidando de la pequeña iglesia del cementerio. Conocía cada lápida, cada nombre olvidado. Había una tumba en particular, en la sección más antigua y pobre, que siempre le había causado tristeza. Era una pequeña losa de piedra, apenas más grande que una caja de zapatos, marcada solo con la palabra Angelito y la fecha en 1894. Era la tumba de un niño, olvidada por más de un siglo. Una mañana de junio, mientras hacía su ronda matutina, algo lo detuvo. Sobre la tumba del Angelito, había un pequeño ramo de cempasúchil fresco. Gabriel se sorprendió. Eran flores vibrantes, de un naranja intenso, claramente recién cortadas. El rocío de la mañana aún brillaba en sus pétalos. Miró a su alrededor. El cementerio estaba vacío. ¿Quién habría hecho esto? ¿Un descendiente perdido? ¿Un gesto amable de otro visitante? El sacerdote sonrió. El gesto anónimo le conmovió el corazón. Al día siguiente, regresó. El ramo de ayer se había marchitado rápidamente bajo el sol, como era de esperar. Pero a su lado,
Había un nuevo ramo de bugambilias moradas, igual de frescas. Esto continuó durante una semana. Cada mañana, un nuevo ramo. Cempasúchil, bugambilias, e incluso pequeñas rosas silvestres que solo crecían cerca del lecho seco del río, a varios kilómetros de distancia. El padre Gabriel estaba decidido a encontrar y agradecer a esta persona piadosa. Decidió esperar. Se levantó antes del amanecer, mucho antes de que abrieran las puertas del cementerio, y se escondió detrás de un gran mausoleo de cantera que tenía una vista clara de la tumba del angelito. El aire estaba quieto y frío. La luz gris del alba comenzó a pintar el cielo. Gabriel esperaba ver a una anciana devota o quizás a un jardinero del cementerio. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. No vio a nadie entrar. No escuchó pasos. De repente, un niño estaba allí. Estaba de espaldas a Gabriel, arrodillado frente a la tumba. Parecía tener unos 6 o 7 años. Llevaba pantalones cortos de manta cruda y una camisa blanca sencilla, ropa de otra época. Estaba descalzo. Gabriel observó, fascinado. El niño colocó cuidadosamente un puñado de jazmines sobre la piedra. Sus movimientos eran lentos, deliberados. El sacerdote, con el corazón lleno de ternura, decidió salir. «Buenos días, hijo», dijo Gabriel suavemente, saliendo de detrás del mausoleo. «Qué hermoso lo que haces». El niño se puso de pie de un salto, asustado. Se giró para mirar al sacerdote. El padre Gabriel se detuvo. El rostro del niño era pálido, casi translúcido a la luz del amanecer. Pero sus ojos eran oscuros, profundos y llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. «No, no te asustes», dijo Gabriel, tratando de sonreír. «Solo quería agradecerte por las flores. Es un gesto muy cristiano». El niño no habló. Simplemente lo miró. «¿Vives cerca?» «¿Cómo entraste tan temprano?», preguntó el sacerdote, avanzando un paso. El niño retrocedió un paso. «¿Cómo te llamas, hijo?» El niño miró la tumba, luego al sacerdote. Abrió la boca y susurró una sola palabra, tan suave que fue casi el viento. «¿Angelito?» El padre Gabriel frunció el ceño. «No, hijo, ese es el nombre en la tumba». «¿Cómo te llamas tú?» El niño señaló la tumba. Luego se señaló a sí mismo. Una ola de frío recorrió al padre Gabriel, un frío que nada tenía que ver con la mañana. Miró al niño, luego a la ropa anticuada. Miró sus pies descalzos, que estaban perfectamente limpios, a pesar de estar sobre el polvo seco y rojizo del camino. «Dios mío», tartamudeó Gabriel. El niño lo miró, y por primera vez, su expresión cambió. La tristeza se convirtió en pánico. Se dio la vuelta y echó a correr. «Espera», gritó Gabriel, corriendo tras él. El niño corrió por el sendero, sus pies descalzos moviéndose rápidamente, pero sin hacer ningún sonido sobre la grava suelta. «Espera, por favor. No te haré daño». El niño no miró hacia atrás. Corrió directamente hacia la pared trasera del cementerio, una sólida pared de adobe de 3 metros de altura. «Cuidado. Te vas a lastimar», gritó Gabriel. El niño no se detuvo. En el instante en que llegó a la pared, no chocó. Simplemente, la atravesó. Como si caminara a través de una cortina de niebla. Desapareció. El padre Gabriel se detuvo en seco, jadeando, frente a la pared sólida. Puso una mano temblorosa sobre el adobe. Era duro, real. Lentamente, se dio la vuelta y miró el suelo. El polvo estaba inmóvil. No había ni una sola huella. Ni las suyas, pues él se había quedado en la zona de piedra, ni las del niño. El camino de tierra por el que el niño había corrido estaba perfectamente liso, sin una sola marca. Gabriel caminó de regreso a la tumba. El ramo de jazmines frescos seguía allí, su dulce aroma llenando el aire. El sacerdote se arrodilló. Comprendió. No era un visitante. Era el ocupante. El padre Gabriel pasó el resto de sus días rezando en esa tumba. Nunca volvió a ver al niño.
Pero las flores nunca dejaron de aparecer. Un siglo después, el angelito seguía llorando su propia tumba olvidada, el único doliente de su propia muerte, trayendo flores frescas del mundo que ya no podía tocar, pero que, de alguna manera, aún no había abandonado. Este es el final de nuestro viaje por esta noche. 10 historias, 10 ecos de lo imposible. El miedo tiene muchas formas, el sonido de un golpe, una sombra en la esquina, o un gesto de inocencia que desafía a la muerte misma. Si estas historias han dejado una marca en tu alma, si te han hecho sentir que no estás solo en la oscuridad, entonces nuestro trabajo aquí ha terminado. Suscríbete a este canal, porque la noche es larga y los cementerios están llenos de historias que esperan ser contadas. Deja tu like si has disfrutado de este descenso al terror. Ahora, intenta dormir. Si puedes,